Fundación Coralina presenta Ecos de Cambio, un programa sobre cambio climático que entiende la urgencia del diálogo en la crisis ambiental. Hola, hola, ya estamos de vuelta y vamos a hablar de una iniciativa que está llevando la oceanografía a otro nivel. Un proyecto que convierte a los elefantes marinos en observadores del océano, equipándolos con sensores para medir temperatura, salinidad y profundidad en los fiordos más australes de Chile, donde la ciencia humana casi no puede llegar. Este trabajo, conocido como Proyecto SEALS, está revelando cómo está cambiando la corriente del Cabo de Hornos y qué significa eso para los ecosistemas subantárticos en un escenario de cambio climático acelerado. Y para entender cómo funciona esta investigación y por qué podría transformar la forma en que estudiamos el océano, hoy nos acompañan dos invitados. En primer lugar tenemos a Andrea Piñones Valenzuela, quien es oceanógrafa académica del Instituto de Ciencias Marinas y Limnológicas de la Universidad Austral de Chile e investigadora del Centro IDEAL. Ella es especializada en circulación oceánica y cambio climático en ecosistemas antárticos y subantárticos. Y también con nosotros está José Garcés Vargas, oceanógrafo y profesor asociado del mismo instituto en la Universidad Austral de Chile, también investigador del Centro IDEAL dedicado a estudiar la dinámica física de fiordos y la interacción entre océano y atmósfera en el extremo sur del país. Sean bienvenidos a Ecos de Cambio y muchas gracias por estar con nosotros aquí Bienvenidos. hoy día. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo están? Bien, muy bien por acá. Bueno, vamos a partir con preguntas muy básicas. Primero, si nos podrían explicar un poco en qué consiste el proyecto. Parto yo entonces. Eso. Bueno, muchas gracias por la invitación, Raimundo, Paulina. Es un gusto estar acá. El proyecto Anillo SEALS, tal cual como tú lo mencionaste, es un proyecto que se concursó a los fondos Anillo, ya que son un poco más en términos de fondo o de dinero que se entrega, ¿cierto?, al investigador para poder realizar sus investigaciones, que es un poquito más amplio que los proyectos regulares, ¿ya? Los fondos, sí, ¿cierto? Y por ende, este proyecto tuvo una duración de 3 años, nos permitió a nosotros poder utilizar un método que no es convencional para poder ayudarnos a nosotros los oceanógrafos a realizar mediciones del océano costero en la Patagonia, fiordos, canales, con esta metodología que es distinta, que no es la convencional de subirse al barco oceanográfico y realizar mediciones, ¿cierto? Entonces, con esto nos ayudamos de elefantes marinos y los implementamos con sensores oceanográficos para poder medir esa temperatura, salinidad, características de la columna de agua. Esto con el fin de poder entender en momentos del año que es difícil para nosotros poder llegar a esos sistemas, poder realizar mediciones de forma continua, principalmente en el invierno, ¿cierto? En el otoño, en el invierno y en la transición a la primavera. Para las personas que no saben, ¿podrían comentarnos qué es y qué hace un oceanógrafo? Sí, yo pregunto lo mismo. Bueno, en sencillas palabras, un oceanógrafo estudia los procesos que suceden en el océano. O sea, ustedes pueden pensar, por ejemplo, en las mareas, las corrientes, el Niño Oscilación del Sur. Ese tipo de procesos, los tsunamis, que también son muy relevantes, son esos diferentes procesos que estudia entonces un oceanógrafo físico como somos Andrea y yo, ¿no? Obviamente que la oceanografía se divide en otras ramas, ¿no? Biológica, química, geológica, que son entonces, van ampliando un poco más el área de conocimiento. Pero en geológica no tanto, pero las otras ramas necesitan sí entender un poco más la parte física para poder entender lo otro. ¿Podrían comentarnos por qué es tan importante el océano subantártico para poder entender el cambio climático? Una pregunta muy interesante porque la verdad es que uno pensaría que, ese océano que está allá bien al sur, ¿cierto? Subantártico, casi al llegar a la Antártica significa eso, océano subantártico,
¿sí? Bueno, alrededor de ese océano ocurren muchos procesos físicos que nos ayudan a nosotros a poder regular la temperatura y también nos ayudan a regular el CO2, el dióxido de carbono que emitimos nosotros los seres humanos a la atmósfera de forma alta, ¿cierto? Indiscriminadamente la emitimos. Entonces, ese océano ocurre en procesos como, por ejemplo, la surgencia en ese lugar, otros procesos de alta productividad biológica. Las algas alrededor de ese océano ayudan a bajar ese CO2 de la atmósfera. Ya se incorpora al océano a través de estos procesos biológicos, físicos. Y eso también nos ayuda a nosotros a regular estos gases de efecto invernadero de la atmósfera y además es un lugar donde ocurre el balance, o sea, la temperatura, los procesos que allí ocurren nos ayuda a poder regular también la temperatura global. ¿Ya? Eso. ¿Qué señales físicas pueden encontrar ustedes que les digan que el sistema estaba cambiando, así por decirlo? O sea, bueno, en general, la parte entre Sudantártica y Antártica está una de las corrientes más poderosas que existen, que es la corriente circumpolar antártica. ¿Ya? En esa zona, imagínense el transporte de diferentes organismos, ¿cierto? Que allí habitan, como también un poco más hacia el sur es una zona de hundimiento. Son parte de lo que se llama la circulación termoalina. Es una circulación que es muy lenta, ¿no es cierto? Pero que efectivamente va alrededor y obviamente va llevando nutrientes, CO2 y todas las propiedades, ¿no es cierto?, alrededor de todas las cuencas del océano. Así que es muy, muy importante. Bueno, una de las cosas también que se está viendo en el extremo sur austral es que los vientos del oeste, ya de acuerdo, digamos, a cómo se manejan las corrientes, existen vientos del oeste que son muy intensos. Sin embargo, lo que se ha estado viendo alrededor de los últimos años es que estos vientos se han incrementado, ¿no es cierto? Y esto hace que obviamente cambie la circulación. Si cambia la circulación, cambian también, ¿no es cierto?, los organismos que allí habitan. Así que en general eso es lo que se ha visto en el sur, ¿no es cierto? Cambia en general el patrón de los vientos, una intensificación de ellos y eso obviamente afecta toda la vida, ¿no?, el ecosistema. Algo que mencioné en la introducción es la corriente del Cabo de Hornos. ¿Qué es la corriente del Cabo de Hornos y por qué es tan difícil estudiarla? Bueno, ¿qué es la corriente del Cabo de Hornos? Es cómo se mueve, es la circulación oceánica que existe a lo largo de la Patagonia, de Chile, ¿sí? Y esa corriente viene desde otra corriente que se llama la corriente del Pacífico, la corriente de deriva del este, y esa corriente se bifurca y tiene una rama que va hacia el norte, que es la corriente de Humboldt, y una rama que va hacia el sur, que es la corriente de la Patagonia, la corriente del Cabo de Hornos en realidad. Y esa corriente es difícil medirla porque está en una zona extrema, ¿cierto? En una zona que es difícil acceder, como les comentaba, ¿cierto?, con métodos convencionales que ocupamos los oceanógrafos, arriba de un barco, realizando mediciones desde cubierta del barco con instrumentación. Entonces, por eso es que es un desafío, digamos, estudiarle, saber cómo es la dinámica y cómo varía estacionalmente, año a año. Un poco para complementar lo que menciona Andrea, imagínense, es muy difícil porque las condiciones efectivamente son extremas. O sea, tenemos vientos constantes de 50, 60 kilómetros con rachas a veces de más de 100 kilómetros por hora. Y llevar una embarcación allá, más o menos, bueno, la principal embarcación científica de acá de Chile es el Cabo de Hornos. Cada día de uso de buque cuesta 20 millones de pesos. Entonces, para eso, y obviamente es un concurso, también la ANIT hace un concurso para el uso de esta embarcación y bueno, también el CONA, que es el organismo oceanográfico, digamos, de acá de Chile, también tiene horas de buque para eso. Pero imagínense el costo que cuesta sacar un dato, ¿cierto? De allí la importancia, digamos, de estos elefantes marinos
que uno no les paga nada. Es decir, claro. no hacen la pega gratis, ¿no es cierto? De alguna forma. Y obviamente eso nos trae, digamos, mucho de que nosotros podamos utilizar información que a veces no se recaba con la suficiente frecuencia para poder caracterizar de mejor forma el océano. Otra variabilidad climática que sería el niño o la niña, ¿afecta este sistema? Bueno, más que el niño o la niña, lo que afecta más en la parte sur es el modo anular del sur, lo que se llama la oscilación antártica, que básicamente es un modo, para poder explicarlo de sencilla forma, es diferencia de las presiones atmosféricas más o menos alrededor de Valdivia y más o menos alrededor de la Antártica. Entonces se mide la diferencia de presiones entre ambos. Uh-huh. Las presiones son las que básicamente manejan los vientos del oeste, estos vientos que hemos hablado, ¿no? Uh-huh. Y lo que se está viendo que el modo anular del sur va teniendo una tendencia positiva. Entonces, esa tendencia positiva es una forma de ver de que en general, ¿no es cierto?, los centros de alta y baja presión que existen en estas dos zonas están variando, se están modificando. ¿Podrían explicarnos cómo surgió esta idea de usar los elefantes marinos como una herramienta científica? Bueno, esta no es una idea que nos surgió a nosotros, ¿ya? Existe este tipo de metodología ya implementada en otras zonas del mundo por otros colegas. Ya lleva más o menos unos 20 años o por allí, 20, 25 años siendo implementada. Tuvimos la oportunidad de trabajar anteriormente en un proyecto en la zona, en Antártica, ¿ya? En Antártica, en el Mar de Ross, donde implementamos focas de Weddell con estos sensores para entender qué es lo que pasaba durante invierno en las condiciones costeras del Mar de Ross, que se llama, que es una zona muy, muy extrema. Y entonces un poco por ahí surgió la idea de también continuar y tratar de implementar esta metodología que nos sirvió, digamos, para... ¿Ya? Bueno, la directora del proyecto es una persona que ecóloga, bióloga marina, que tiene muchos años trabajando con pinípedos, con focas, ¿cierto?, con elefantes marinos y otras especies similares. Entonces, también se formó el equipo correcto, el equipo perfecto. Uh-huh. Hicimos un muy buen match entre los oceanógrafos, entre los ecólogos, entre los médicos veterinarios también, que forman parte del equipo, donde en conjunto podemos realizar una sinergia muy buena y poder tratar de responder a estas preguntas que son bastante grandes, ¿cierto?, científicas, y que no solamente con nosotros como oceanógrafos físicos podemos realizar o podemos responder. ¿Hace cuánto tiempo se agruparon aproximadamente? Mira, esta fue la segunda... Concursamos, enviamos el proyecto 2 veces y en la segunda vez que lo enviamos nos fue bien. Entonces ya más o menos 5 años que venimos conversando, colaborando, ¿sí? Pero aquí con José nos conocemos hace más años, así que trabajamos hace más años juntos. Bueno, una cosa para complementar lo de Andrea es que, claro, esta fue una sinergia, digamos, entre ecólogos, biólogos marinos y oceanógrafos, porque las focas, los instrumentos también miden inmersión, se puede saber dónde se encuentran, entonces también hay estudios ecológicos respecto a ese tipo de comportamiento, cuánto tiempo permanece en el agua, hasta qué profundidad llegó. Imagínense que estos animales pueden llegar hasta 2.000 metros de profundidad, ¿no es cierto? Pero ¿cuánto tiempo se quedan? Ese tipo de preguntas trata de responder entonces este proyecto. Eso queda un poco mi siguiente pregunta. ¿Qué otros datos, aparte de la profundidad, uno puede recoger con un elefante marino en solo una inmersión? Bueno, como mencionaba José, claro,
aparte de recoger el dato de la presión, ¿cierto? El dato que entrega el sensor con los cuales se implementa a estos elefantes, que sería temperatura, salinidad, presión, por supuesto. Además, existen otro tipo de sensores a los cuales tienen fluorescencia, ¿sí? Que ese también lo hemos utilizado y tenemos algunos implementados los elefantes con fluorescencia. Ese te permite obtener qué tan productiva es la zona, cómo es la productividad biológica, ¿sí? De la zona donde andan las focas, ¿sí? Además de esto, el equipo de ecólogos y veterinarios toma otras muestras como vibrisas, bigotes, ¿cierto? Vibrisas, ácidos grasos, extraen, hacen torulado de distintas partes para ver cómo es la mucosidad del elefante, se les toma medidas, se les estima el peso, los miden, ¿sí? El largo, la circunferencia, y con eso también pueden entender más de la parte más ecológica de lo que está haciendo el animal. ¿Y cuáles serían como las diferencias que se extraen de datos tomados por un animal y otros tomados desde una embarcación, por ejemplo? Bueno, en una embarcación uno sabe por dónde va a ir, a diferencia, digamos, de los pinípedos, estos elefantes marinos que en realidad pueden estar en cualquier lado. O sea, lo que hemos visto que había un comportamiento, hay unos que están muy al interior, hacia la parte interior de canales y fiordos, digamos, dentro de Chile, pero hay otros que se han ido al Atlántico, por ejemplo. Otros se han ido hasta más allá de Concepción. O sea, se los instaló más o menos cercano al Estrecho de Magallanes, imaginen, y al menos está más allá de Concepción. Entonces, esa es una de las grandes diferencias, ¿no? Que uno uno no sabe. Claro, no lo va a tomar. Claro, él se va nomás. No le pegamos ningún pulso eléctrico ni nada como para dirigirlo. No, si vuelve. Si vuelve. Además, bueno, otra cosa particular es que efectivamente el sensor, ¿no es cierto? Hay una inmersión y después de cierto tiempo, cuando está en la superficie, puede enviar la información. Esta información en realidad es un poco resumida, es decir, no tiene tan alta frecuencia, porque obviamente cuando sale hay que esperar a que llegue, no se puede enviar tanta información al satélite porque obviamente se agota la batería del instrumento. Entonces está programado para obviamente entregar información relativamente, o sea, la óptima para que la batería no se agote. Ahora, en algún momento, dentro del año, ¿no es cierto? Porque el instrumento se coloca post-muda de piel, en algún momento muda, y entonces uno eventualmente podría recuperar este instrumento. Pero ha sido muy difícil, o sea, no sé si Andrea tiene más datos de 10, ¿cuántos se recuperan? Tal vez 1, si es que. ¿No es cierto? Entonces, lo malo es que también se pierde y si uno obtiene el instrumento, ahí uno puede recabar toda la información que tiene este instrumento, ¿no? ¿Ya? Entonces, bueno, también quizás otra diferencia es que tal vez la calidad del dato quizás es mucho mejor, quizás en una embarcación, porque obviamente son instrumentos mucho más grandes, mucho más precisos, que utilizan otro tipo de metodología. Tal vez el dato tomado por el elefante marino no sea tan preciso, pero igual es bastante bueno. Es un dato que te está dando continuamente igual. Sí. Una cosa también es que mediante estos datos uno puede validar los modelos que se están corriendo. O sea, hay modelos oceanográficos que de algún modo pueden darnos temperatura, salinidad, y estos elefantes marinos nos sirven como para validar esos modelos. De hecho, nosotros hemos estado utilizando esta información para validar modelos que se están corriendo en el globo, de tal manera para poder entonces dar certeza de que ese modelo está haciéndolo bien. Y ahora, pasando más en concreto al proyecto SEALS, ¿cuál es el objetivo central de este proyecto? El objetivo central del proyecto es el estudio de la columna de agua del océano costero en las zonas de la Patagonia chilena en un escenario de cambio climático. ¿Ya? Y en este escenario de cambio climático
se entiende como ese escenario un lugar que está recibiendo un mayor aporte de agua dulce, producto del derretimiento de glaciares. También existen los cambios en la intensidad del viento, como comentaba José, que obviamente toda esa energía del viento va finalmente a perturbar la columna de agua, ¿sí? Se la entrega al océano costero, y entonces eso genera un cambio en ese medio ambiente y por lo tanto, como genera un cambio en las condiciones abióticas de la zona, puede perturbar a todo el ecosistema que ahí habita. ¿Ya? Es un poco para allá va el objetivo general o principal del proyecto Anillo Seals. ¿Qué se espera descubrir con esta metodología que ustedes tienen? O sea, lo que se espera con esto es poder recabar información de alta frecuencia temporal, ¿sí? Con una alta temporalidad, cosa de nosotros poder, además, temporal y espacial, ¿cierto? Porque como conversábamos recién, las focas llegan a lugares que para nosotros es difícil acceder, ¿cierto? Entonces, tanto en superficie como en profundidad. Y entonces con esto podemos, al nosotros obtener datos, podemos analizar esos datos y poder estudiar los procesos que están ocurriendo allí, en ese lugar en particular. Y con esto, las focas, los elefantes marinos, ¿desde dónde parten y por qué se eligen esos puntos para empezar a recopilar esta información? Sí, bueno, ahí los lugares son lugares donde hay colonias. Claro. Esto creo que se llama Bahía Jackson, si no me equivoco. Hay una colonia como de 1.500 elefantes marinos. ¿Y por dónde queda eso? Esto queda en el Parque Caruquinca, en el Estrecho de Magallanes. Ah, ya, para allá. Sí. Entonces, esos son los lugares donde ya se conoce que hay colonias. Entonces, ahí sabemos que tal vez en algún momento va a volver el animal. ¿Ya? Entonces, la idea es utilizar estos lugares donde sabemos que existen, ¿no es cierto?, estos elefantes marinos, y entonces de ahí, obviamente, poder colocar entonces estos instrumentos oceanográficos. Claro, cuando estábamos desarrollando la metodología del proyecto, estábamos en esta discusión, ¿no? O sea, sabemos que existen dos colonias, una que está cercano a los campos de hielo, y el otro, el campo de hielo sur, si no me equivoco, y el otro es la colonia del Parque Caruquinca. Entonces, finalmente, bueno, por un tema también de logística, de cómo nosotros podemos acceder a este lugar, es que finalmente decidimos que los animales se iban a marcar allí, en el Parque Caruquinca, ¿sí? Como dice José, en Bahía Jackson. Y bueno, y aquí tenemos la ayuda de la WCS para poder, que nos ayudan, digamos, en toda en toda la logística, claro, en el lugar. Porque al final ustedes tienen que estudiar ciertos patrones de ruta que tengan estas colonias, para que ustedes se espera que vuelva a la colonia, si es que parte. Claro, o sea, uno esperaría que vuelva, pero tampoco está muy estudiado hacia dónde pueden ir. Ah, claro. O sea, hemos visto que algunos se quedan muy cercanos del lugar, pero otros se van al Pacífico, otros se van al Atlántico. Sí. Entonces, bueno, eso también es una de las ideas de por qué, ¿no es cierto?, ver ese comportamiento, por qué hay la disparidad, ¿no? Y quizás también, si tal vez fue macho o hembra, por qué se fue. Entonces, ese tipo de cosas también se esperan del proyecto poder analizar. Claro, pero hasta el momento lo que hemos como aprendido del comportamiento es que al final hacen lo que quieren. Claro, o sea, tienen un punto de partida, sí, pero se van a donde sea. Sí, sí. No hemos encontrado un patrón muy, muy claro todavía, como por ejemplo si es macho o hembra, si le gusta quedarse en la costa o aventurarse. No, todavía no encontramos un patrón claro. Y bueno, además hay que señalar que el proyecto se vio un poquito mermado por la gripe aviar. Entonces, de los 3 años de campaña que teníamos planificado, si bien no pudimos realizar el primer año de campaña en su totalidad, o sea, marcar muchos animales como lo habíamos esperado, como lo esperábamos.
Así que, bueno, eso importa para cuando trabajas con los datos, un número alto de muestras es más robusto finalmente tu resultado que un menor número de animales marcados. ¿Y hoy en día bajaron los casos de gripe aviar? Sí, bueno, en comparación con el primer año pudimos marcar 6 elefantes y el segundo año se pudieron marcar 14. Así que sí. Yo quiero saber cómo es el tipo de sensor que usan. ¿Es algún chip que se les instala? No, bueno, ahí en Instagram del proyecto, digamos, está, en general no es como un pequeño, tal vez un casco, digamos. En la cabeza, me En la imagino cabeza. otra cosa. No, en la cabeza. Como atrás. No, es en la cabeza. Sí, Ya. es en la cabeza. Bueno, es relativamente pequeño, quizás que será como... No es más grande que un celular, digamos. Sí. De hecho es como más o menos hasta acá, como 3/4 del celular. Así que, sí. Y bueno, y pesa del orden de 500 gramos, 600, no más de 600 gramos. Contiene internamente una batería, ¿cierto? Una antena. Y tiene los sensores, el de temperatura, el de conductividad. El de fluorescencia es un poquito distinto, pero no tan distinto. Y se le pega, como decía José, la foca se implementa con este sensor cuando tiene su pelaje, su pelo nuevo, recién salido. Se le pega con una resina epóxica. Se le pega sobre el pelo y luego pierde el sensor 8 meses, 9 meses después cuando realiza la muda nuevamente. O sea que el sensor no sé si se cambia, pero se pierde cada 8 meses. Sí, lamentablemente se ¿Y pierde. como cuánto tiempo está pensado que dure, por ejemplo, la batería y esas cosas? Bueno, por la experiencia en general ha durado el tiempo, digamos, en que he hecho la muda. O sea, no había ningún problema de batería. Así que, sí, o sea, ojalá que entre mude menos, o sea, que se alargue más tiempo, obviamente va a medir más tiempo. Sí, y un poco depende de cuál es, cómo tú seteas el instrumento, ¿sí? El sensor. Entonces, si tú quieres que mida una alta frecuencia para que capture más datos, la batería dura menos. Pero si no, bueno, tiene un mayor tiempo de duración. Pero hasta el momento, bueno, como experiencias no necesariamente en esta campaña de Anillo Seals, sino que en otros lugares, lo que sabemos es que los sensores se pueden, si los encuentras, le puedes cambiar la batería. Así que pueden volver a utilizarse. Si es que los encuentras. Si es que los encuentras, claro. ¿Hay alguna sorpresa que se hayan llevado ya con algunos registros? Gracias a estos sensores. O sea, yo quiero destacar quizás más que el proceso, el hecho de que una hembra fue identificada nos llegó una foto, ¿cierto?, de una hembra con un sensor pegado amamantando a su pequeño, sí, en la colonia. Entonces, eso fue muy novedoso porque significa que la hembra, y que después, claro, supimos que a través de los datos, ¿cierto?, nos dimos cuenta que ella se quedó en el área muy cercana a la colonia y se la alimentó ahí porque estaba, obviamente, a prontas de dar a luz y de tener que hacerse cargo de su cría. Así que este año, por segunda vez, se implementó sensor también en ella para ver los cambios y las diferencias año a año. Y bueno, en términos como de procesos, creo que hubo una de las focas del año 2024 que se pegó un tremendo pique al océano austral y anduvo por ahí como en el límite de la corriente circumpolar, muy asociada, muy vinculada a los gradientes térmicos, a los frentes oceánicos, ¿ya? Eso también es, como en términos más físicos, es bastante novedoso porque muestra una
una relación muy estrecha entre un proceso que es puramente físico y lo que está haciendo la foca, que gracias a una tesis de pregrado de uno de los estudiantes de nosotros de biología marina, nos pudimos dar cuenta de que esa foca no estaba en tránsito, estaba en búsqueda de alimento en ese momento que estaba pasando por estos frentes oceánicos. Entonces eso es súper novedoso. Para poder entender un poco, los frentes oceánicos son donde hay cambios abruptos, en este caso de temperatura, donde eso, lo que se sabe son sitios como de acumulación de, digamos, de comida, por decirlo de sencillas palabras. Entonces estaban muy asociados en búsqueda de comida porque efectivamente estas zonas son zonas de retención de esa comida. Con estos sensores, y bueno, siguiéndole la ruta al final a estos animales, ¿se puede anticipar un impacto ecológico a partir de esto? Obviamente todo es... habría que estudiarlo y se fue para acá porque pasó esto y puede ser que... Pero ¿hay algún antecedente que tengan? O sea, yo creo que es difícil solamente con un par de años, digamos, de mediciones. Esto tiene que ser, ojalá, a larga data, digamos. Nosotros para esperar, ojalá, al menos unos 10 años, como para tener tendencias, ¿no? ¿Y cuántos años llevan? Disculpe. Estos son solamente 2 años nomás tenemos. Pero claro, esto igual puede complementar información, ¿no es cierto?, de otros cruceros, y ahí eso sí puede servir, ¿no? Pero ya teniendo información que sí la hay, ¿no? O sea, lo ideal es colocar ojalá un sensor o lo que se llama una serie de tiempo en un lugar fijo y darle seguimiento por 10 años en un mismo punto, ¿no? Ojalá en varios puntos. Bueno, por eso nosotros hemos hablado siempre, nuestros sueños son las boyas oceanográficas, colocarlas en varios puntos como para efectivamente ver ese tipo de cambios. Y estudiar algo igual a largo plazo. Exactamente. Porque se puede obtener muchos más resultados así. Así es. Con esta información que ustedes están recolectando, ¿podría ayudar para que se diseñen más áreas protegidas marinas? Sí, de todas maneras, o sea, bueno, la información que nosotros estamos recolectando sirve como un insumo para las personas que están en vías de, ¿cierto?, de proponer áreas marinas protegidas. ¿Sí? Y de hecho, bueno, colaboramos en otras regiones no necesariamente en la Patagonia, pero en otras zonas como la península antártica, donde tenemos entre Chile y Argentina hace muchos años que se propone un área marina protegida en la península antártica a través de lo que puede entregar estos sensores, si bien no necesariamente elefantes marinos de la Patagonia, pero en este caso focas o pinípedos en la península antártica. Esta información o este tipo de información sirve de insumo para poder darle respaldo a que esa área no tiene que estar intervenida por el ser humano. Claro. Sí. Y de estas zonas que ustedes están estudiando, ¿hay ya áreas marinas protegidas cercanas? O sea, bueno, tenemos todo lo que es el Parque Caruquinca, que está protegido, pero dentro del estrecho desconozco si tenemos algún área más... Bueno, todo lo que está cerca al parque no puede ingresar, ¿sí? Lo aledaño. Sí, ahí me pillaste. Yeah. Toda esta información que ustedes están recolectando, ¿la comparten en alguna parte, algún sitio o algo? Bueno, estamos constantemente posteando novedades acerca de los elefantes, así como las curiosidades de los elefantes, ¿cierto? Alguna que le gustó irse para algún sitio específico, ¿sí? Y científicamente, bueno, tenemos a través de la Universidad de Valparaíso, ellos, tengo entendido que existe un sitio para poder revisar detalles del proyecto. ¿Y ustedes lo publican en algún Instagram que les gustaría mencionar? Sí, sí, bueno. Sí, los auspiciadores. Sí, los auspiciadores. Bueno, tenemos Lecmar. En Lecmar, Instagram. Y bueno, también subimos noticias en la PAB-WAT, que es el laboratorio de procesos acoplados biofísicos. En el ICML también, _WAT, me parece que es, en su Instagram. Instituto Base.
Sí, el Milenio Base, el Instagram de Milenio Base, también ahí pueden encontrar novedades. ¿Qué significa para Chile que ustedes estén haciendo, bueno, ustedes y las demás personas que participan en este proyecto? ¿Qué significa para el país estar haciendo estas investigaciones? ¿Hay algo parecido afuera? O sea, creo que nosotros en Chile actualmente somos pioneros en un tipo de proyecto, como te comentaba, tan multidisciplinario, y donde estamos implementando esta metodología para poder estudiar el océano, los procesos oceanográficos costeros. Así que esperamos que ojalá esto continúe. Lamentablemente nuestro proyecto tiene un tiempo limitado. Nosotros estamos terminando nuestro 3er año de proyecto de Anillo y por lo tanto ya vamos a entregar, ¿cierto? Vamos a tener que cerrar la cortina e irnos para la casa. Pero de aquí, esto no queda aquí, o sea, de aquí se desprenden un montón de investigaciones a futuro, más tesis para los estudiantes de pregrado y de posgrado que quieran hacerse expertos en estas temáticas. Sí, esto en general esta metodología nació en las zonas polares. Y si no me equivoco, y si me puede corregir Andrea, creo que la parte subantártica, creo que esto no había sido implementado. Entonces yo creo que ahí también y hemos visto que ha dado buenos resultados, ¿no? O sea, yo pensando en que estos elefantes marinos se han ido muy al norte, digamos, de Chile, la zona de afloramiento, ahí hay datos que son muy valiosos, digamos, para otras investigaciones, no solamente la parte subantártica, ¿no? Sino incluso más hacia el norte. O sea, ¿es posible imaginar un futuro de una red permanente con estos animales y sensores en distintos océanos? Sería ideal. O sea, hay muchos proyectos grandes. Tenemos, por ejemplo, los proyectos Argos, que son básicamente instrumentos que funcionan un poco como las focas. O sea, están un momento en la superficie, bajan por un momento, suben, envían los datos, después bajan y así están permanentemente haciendo eso todo el año. O sea, este proyecto que se llama Argos, ya yo creo que unos 15, 20 años, siquiera unos 20 años, ¿ya? O sea, bien se podría implementar, digamos, un organismo internacional que pueda dar y efectivamente se puede coordinar para que esto sea de manera permanente, ¿no? ¿Cómo ve usted a las futuras generaciones de científicos? ¿Están interesados en esta mirada más hacia el sur, hacia la Patagonia, la Antártica? Mira, bueno, nosotros aquí en la Universidad Austral tenemos un fuerte foco en el estudio de los procesos del océano austral. Y ahí se entiende como océano austral todo lo que en realidad está desde Valdivia al sur hasta la Antártica. Así que, bueno, nosotros tenemos, digamos, un foco en compartir con nuestros estudiantes y las futuras generaciones eso, ojalá un interés hacia el sur. Así que yo creo que sí, hemos formado capital humano, tanto de pregrado como de posgrado en la universidad, con un enfoque en la Patagonia y en la Antártica. Sí, yo creo que ahí tenemos estos proyectos grandes como el proyecto Ideal, que también está finalizando ahora, que es un proyecto FONDAP. Es el único, el FONDAP es de los proyectos más grandes, o sea, es el proyecto más grande que financia la NIT, que es la principal agencia de investigación acá en Chile. Y es el único FONDAP que se ha ganado la Austral, la Universidad Austral de Chile. Es el único. Y se mantuvo por 10 años y ahora está en la repostulación, digamos, para poder ojalá ganarse por 5 años más este proyecto. O sea, imagínense así la envergadura de este proyecto, ¿no? Bueno, también están proyectos como el proyecto Base, que también está enfocado en la parte sur, ¿no es cierto? Está este proyecto SEALS, también está en la parte sur. Entonces hay varios proyectos, digamos, de parte, digamos, de la Universidad Austral que está, ¿no es cierto?, dentro de haciendo ciencia, digamos, de frontera, de última frontera, digamos, en la parte sur austral, ¿no? La parte de la Patagonia. ¿Tienen algún tipo de relación con laboratorios de Argentina? Sí, está el CADIC, que es un centro que está en Ushuaia,
en donde ha habido varias colaboraciones con el CADIC, y en estas vinculaciones también ha estado Alemania, ¿no? Alemania también es un partner súper relevante dentro del IDEAL, ¿no? ¿Cierto? Tiene como uno de los principales el ABI, ¿no? El ABI como un ente principal de respaldo. Así que los alemanes están muy interesados en la parte... ¿Y eso por qué? Bueno, ellos hacen ciencia mundial y siempre quieren estar, digamos... Bueno, a ellos lo más probable es que les interese sobre todo el cambio global, porque el cambio global afecta a todos, ¿no? Claro, No sí, solamente sí. a Chile. Entonces, obviamente están muy interesados en poder estudiarlo. ¿Qué desafíos les quedan por resolver para ampliar su monitoreo? Fondos. Encontrar Desafío. fondos, sí, eso Sí. creo que es lo más difícil, ¿no? Están las ideas, pero los fondos son los que faltan. Ojalá vuelvan a ganarse. ¿Y cómo ven ustedes proyectándose a futuro la oceanografía chilena de aquí a unos 10 años, por ejemplo? Yo creo que la oceanografía chilena, así como ha aumentado y ha ampliado su rango, tanto geográfica como de fondos, yo la veo creciendo aún más. Sí, además que, como te comentaba anteriormente, hay nuevas generaciones muy interesadas en estudiar los procesos. Y mientras haya alguien que quiera saber el por qué ocurrió esto en el océano, vamos a tener algún oceanógrafo ahí estudiándolo. Sí, piensen que tal vez en los 80, 90, casi toda la investigación, ya pensando en los 2000, que estaba centrada en la parte de la corriente del Cabo, o sea, de la corriente de Humboldt. Ahí toda la parte centro, sobre todo la parte norte de Chile. Y yo creo que en los últimos 10, 15 años se le ha puesto mucho mayor importancia en la parte sur. O sea, y la parte sur es la más inexplorada, mucho más inexplorada, porque obviamente tiene estos problemas logísticos, ¿no? Que son también hay menos gente acá, entonces obviamente es más difícil poder estudiar, ¿no? Y ahora, a modo de cierre, ¿qué les gustaría que el público general comprendiera sobre este proyecto? ¿Cuáles los resultados que va a dar este proyecto? Como en palabras simples. Sí, cuesta las palabras simples para una persona que siempre está con el foco en la investigación, ¿cierto? Pero, bueno, para la gente que está en la casa, quizás contarles que, bueno, las focas nos ayudaron a poder comprender que lo que pasaba en regiones como muy extremas, fiordos, canales australes, hemos podido entender de qué forma, por ejemplo, el agua dulce que arroja los glaciares interactúa en ese océano costero, océano superficial, y también cómo el viento ayuda, y el viento y la marea, que son los forzantes que mezclan esta agua en la zona costera, entregan ese hábitat que conocemos, o sea, y por qué un poco nos ayudan a poder entender cómo es ese medio ambiente para esos organismos que están tan al sur. ¿Algo más para agregar No, bueno, que... sobre el proyecto, resultados? Bueno, que son verdaderos... yo creo que si se logra implementar una, por decirlo así, una red, digamos, no una red, sino una serie de elefantes marinos que puedan medir, ellos pueden ser los verdaderos centinelas del cambio climático. Sí. Yo creo que sí, digamos, si se implementa, digamos, a largo plazo esto, podrían ser verdaderos centinelas del cambio climático. Súper, muchas gracias. Tristemente llegamos al final de este Sí. capítulo. Bueno, quería agradecerle a los dos, a Andrea y a José, por haber venido y compartido su ciencia con nosotros. No sé si quieren volver a repetir los Instagram, aprovechando la lista. Me ponen aprietos, Paulina, porque yo no los tengo así. Bueno, el de mi laboratorio, que ese sí lo tengo muy aquí, en la punta de la lengua, la PAP-Watch, para que nos sigan. Milenio Base, sí, en Instagram. También está ICML-Watt y el del centro... Lekman. Lekmar,
V. Y el del Centro Ideal es... Es Centro Ideal, sí. Centro Ideal. Ya. Bueno, y también no se olviden de seguirnos a nosotros en Instagram. Estamos como ecosdecambio.cl para que se estén atentos a las próximas ediciones, a los próximos capítulos, donde seguiremos explorando historias que nos conectan con el mar y la ciencia. También atentos a la página de Coralina, que están constantemente subiendo contenido. Sí. Al Instagram coralina.cl también. Eso es todo por el capítulo de hoy. Muchas gracias por su tiempo, por venir. Gracias a ustedes. Gracias por la invitación. Eso es todo. Chau, chau. Chao. Fundación Coralina presentó Ecos de Cambio. Nos encontramos cada 15 días, los viernes a las 17 horas, en la 90.1 FM Radio H.